Bueno, como todas las semanas, con mucha intensidad, con mucha ilusión. Estamos convencidos de que pronto el equipo volverá a recuperar jugadores, que es lo que más nos preocupa. Tenemos muchos lesionados y nos condicionan a cosas, pero esta es una plantilla en la que confiamos en todos. Entonces, el partido del Andratx lo enfocamos con mucha confianza y sabemos que nos enfrentamos a un rival muy duro y seguramente un rival que va a estar muy arriba. Entonces, va a ser un partido muy competido. No lo sé. O sea, claro, yo entreno al Ibiza, no sé cómo va a estar el Andratx. Yo sé cómo está mi equipo y mi equipo está convencido de que va a hacer un gran partido como hemos hecho tanto en pretemporada como vamos a hacer en el futuro. Sí, hay muchas ganas y lo que hablamos el otro día, al final las victorias refuerzan todo lo que se hace, pero tampoco te digo que nos va a ganar la ansiedad por creer que estamos jugando el último partido de nuestras vidas. Es un partido muy importante, un partido que nos puede ayudar a que el partido del Sóller aquí en casa incluso se juegue con mucha más seguridad, pero nada más. Nosotros creemos en lo que estamos haciendo y si tiene que ser poco a poco, será poco a poco. Pero bueno, ya te digo que nada más, sin ansiedad. No lo sé, no me planteo esas cosas porque todavía se ha de descubrir quién son los equipos que están en mejor forma. Es un formato muy corto. Aquí yo no haría ninguna quiniela con ningún equipo, de verdad, ni siquiera con nosotros. Esto no es como un mundial, que si pierdes un partido luego igual no entras en la otra fase, etcétera. Es bastante más largo, pero cualquier equipo se puede meter en playoff, pueden pasar muchas cosas. Intento no pensar en eso. Claro, lo único que sabemos es que cada partido es un partido de playoff. Los puntos son acumulables y ya hemos hablado de este tema. También el tema social que estamos viviendo y la incertidumbre de saber si realmente se van a cumplir todos los plazos que en un primer momento se han acordado sobre la liga. Igual el campeonato acaba antes. O sea, hemos de tener todo eso encima de la mesa porque puede ocurrir. Entonces, bueno, todo, como te digo, hay una incertidumbre a nivel de equipos, de clubes y de liga. Hombre, ha sido un golpe duro el recibir eso, sí. Lesiones no esperadas, importantes además, jugadores que venían muy en forma dentro de una estructura, de un sistema de juego que es complejo y aparte que han venido todas juntas. No es que esté preocupado por eso, estoy más preocupado por el tema que justamente ya ha empezado la liga. Si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, pues volvemos a armar un poquito con los jugadores que quizás han participado menos. Pero esto me pasa a mí, le pasa a otro entrenador y les pasa a todos los clubes. Simplemente hay que enfocarlo de forma positiva y a seguir, nada más. Y que se recuperen sobre todo los jugadores cuanto antes. Bueno, yo creo que es una oportunidad y así lo hemos enfocado. Estás con menos efectivos, estás con una situación que no esperabas, es una situación en la que te pruebas a ti mismo, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para saber si somos capaces de superar las adversidades. Aparte del juego y de los sistemas, tal, hay que saber si este equipo tiene espíritu, si tiene alma, porque tarde o temprano estas situaciones van a salir. Entonces, yo lo veo todo siempre, las partes negativas, con una gran parte positiva. Lo único que hay que detectarlas. Yo creo que es una oportunidad para ver que el grupo se rehace rápido, que puede competir, que las adversidades no pueden con nosotros. Y por eso que al final hemos de dar, por otra parte, gracias a que esta situación la tengamos mañana, porque realmente creo que es un reto que en una situación mucho más normal, de mucho más confort, quizás nos aparece en abril y no sabemos qué hacer, porque venimos en una situación muy tranquila y por lo tanto yo lo veo como una oportunidad.